Bueno, muy buenas noches. Hola, Bienvenidos a noches. esta charla virtual interactiva, Emergencia Indígena en el contexto del COVID-19. Yo les voy a pedir, por favor, que me den unos minutitos mientras configuro el sistema para que podamos transmitir en directo a través de Facebook. Aprovecho el momento para invitarles a saludar a través del chat y que nos coloquen pues desde donde nos están viendo. En la noche de hoy tendremos a Ana María González Watson, quien es parte de la directiva de Amnistía Internacional, el Consejo Directivo. Tendremos a Richard Rubio Condo, que es de AEDC, y a Melania Calana Espoma, de ONAMIAP. Denme un momento, por favor, para poder transmitir directo por Facebook Live y así poder llegar a más gente. Listo, ya estamos transmitiendo en vivo. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Es la charla virtual interactiva Emergencia Indígena en el contexto del COVID-2019. Vamos a tener una cantidad de invitados de lujo. Tenemos a Melania Calán Espoma, quien es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. También nos estará acompañando Richard Rubio Condo, quien es vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, EDC, y Ana María González Watson, quien es integrante del Consejo Directivo de Amnistía Internacional Perú, y además integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas de Amnistía Internacional Perú. Al final de la charla tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, coloquen a cuál de los ponentes está dirigida la pregunta y si desean, coloquen también desde dónde nos están viendo. Muchísimas gracias. Bueno, y para no quitar más tiempo, ya le cedo la palabra a Ana María González Watson. Ella es abogada con estudios de segunda especialidad en interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos y ha trabajado en diferentes programas de conservación y gestión de áreas de conservación regional en la Amazonía. Muchísimas gracias, Ana María, por estar acá. Y bueno, yo sé que tú vives en Quito y para ti también es difícil por el momento que están pasando los compañeros allá. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por la presentación. Sí, efectivamente, la situación en Loreto está siendo bastante grave y preocupante, ¿no? Pero de todas maneras estamos tratando de generar solidaridad para poder mandar ayuda y también contactarnos con algunas redes de comunidades para poder saber qué es lo que está pasando en las zonas. Bueno, buenas noches a todos y todas. Esta primera parte de la charla la vamos a dedicar a presentar un panorama un poco más general de la situación que viene viviendo la población indígena en el país y sobre algunas medidas tomadas por el Estado que consideramos sin duda pueden y deben mejorarse. La situación que actualmente estamos viviendo generada por el COVID ha evidenciado la postergación de la inversión pública y de la atención a los sectores de salud y educación, pero sin duda también ha evidenciado la falta de articulación y también de atención a las políticas integrales dirigidas a los pueblos indígenas. Quienes ya en tiempos ordinarios, es decir, antes del COVID, venían enfrentando condiciones sumamente complejas, ¿no? Desde la inseguridad jurídica de sus tierras comunales debido a los altos costos y la burocracia para la obtención de un título de propiedad, aunado también a la promoción estatal de actividades extractivas formales y la permisividad de los diferentes niveles de gobierno frente a las actividades ilegales que han puesto permanentemente en riesgo su vida, su salud, su medio ambiente, su seguridad y soberanía alimentaria.
Entendamos este último concepto, el de soberanía alimentaria, como la posibilidad de las comunidades de poder recurrir a sus bosques, a su tierra, a sus recursos naturales para la obtención de los alimentos que necesiten a través de sus actividades tradicionales como la caza, la pesca, recolección de frutos y la siembra y cosecha, ¿no?, de algunos productos de la zona. Sin embargo, la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, sobre todo en la Amazonía, ha venido siendo debilitada, eh, incrementando su dependencia de productos del mercado occidental, tanto de alimentos como también de otros insumos, como las baterías, pilas, qué sé yo, entre otros, ¿no? Lo que hace que los miembros de los pueblos indígenas tengan que salir de sus comunidades periódicamente hacia centros poblados más grandes en donde haya una actividad comercial importante y puedan encontrar los productos que necesitan. Este escenario, sumado a los altos índices de anemia, de desnutrición crónica infantil, de hepatitis, de dengue, de malaria, leptospirosis y en algunos casos incluso comunidades enteras que también se encuentran afectados por metales tóxicos, sumado a la falta de los servicios básicos de agua potable, de desagüe y acceso a centros de salud, ponen en jaque a la población indígena del país ante esta epidemia. Entonces, toda esta situación, todo este contexto ha sido advertido reiteradamente por diversas instituciones públicas y privadas, como la Coordinadora de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Y esta última institución, la Defensoría del Pueblo, ha elaborado innumerables informes sobre el estado de la vulnerabilidad de la salud de los pueblos indígenas antes de la epidemia, y reiteradamente también ha venido advirtiendo sobre los riesgos de la implementación de medidas adoptadas por el gobierno que no tienen un enfoque intercultural. Mucho menos han tenido en cuenta el perfil de los pueblos indígenas, el perfil de las comunidades, así como aspectos un poco más macro, como la realidad geográfica y la ubicación de las comunidades, lo que está dificultando el acceso a las diferentes medidas que se han tomado, como ya sea la entrega de bonos o la entrega de canastas con víveres, ¿no? Entonces, el resultado, como todos y todas los estamos siendo testigos, es que las medidas del gobierno tienen finalmente un resultado adverso muchas veces para la población indígena, convirtiéndose en catalizadores del virus. Por ejemplo, el 25 de abril la Defensoría del Pueblo envió el oficio número 094, expresando al Ministerio de Cultura, y aquí cito textualmente, su profunda preocupación sobre las condiciones en las que se vienen distribuyendo las canastas básicas familiares a las comunidades indígenas en el marco de la emergencia nacional. En ese sentido, en este oficio también la Defensoría describe el marco de la entrega de las canastas, mencionando que pese a que existen guías de orientación para la gestión y la distribución de estas canastas familiares, emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde se señala expresamente la importancia de que los gobiernos locales deben distribuir las referidas canastas salvaguardando las condiciones de bioseguridad, debiendo disponer de materiales de protección necesarios al personal responsable de dicho proceso. Sin embargo, la entrega de víveres se ha realizado sin cumplir con estas medidas, como es el caso de las comunidades ubicadas en la zona de Corrientes, en donde luego de que el personal de la Municipalidad de Trompeteros, a cargo de la repartición de estos víveres, ha dado positivo el COVID-19, según lo han reportado diversos medios de prensa como RPP. Y hay otros casos que también la propia Defensoría los ha mencionado, ¿no? Hay otros casos de comunidades, de pueblos indígenas que se han organizado y han decidido cerrar el paso a sus comunidades para mantenerse a salvo, como las comunidades quichuas de la zona media del río Napo en Loreto, pero que sin embargo han tenido ya enfrentamientos con agentes del Estado quienes han liberado el tránsito, posibilitando el paso, incluso a embarcaciones comerciales, lo que ya está generando algunos estragos, ¿no? Hasta aquí, en esta parte hemos abordado
en líneas muy generales el caso de los pueblos indígenas en comunidades, pero debemos tener en cuenta a nuestros hermanos y hermanas indígenas que se hallan en distintas situaciones, como por ejemplo a quienes por un motivo pasajero, dígase reuniones, encuentros, ferias, estaban en ciudades como Iquitos, capitales, y actualmente permanecen varadas, sin ningún tipo de protección a su salud y mucho menos alimentos. Pese a que varias semanas atrás se les ha alcanzado la lista de estas personas al Ministerio de Cultura. Otro caso importante de mencionar es el de la población indígena, que como consecuencia de la violencia armada de los 80s o diversos motivos socioeconómicos, migró a la capital del país. Y ahora se han sumado a los grandes grupos de quienes, debido a que la cuarentena les ha dejado sin alternativas económicas, emprendieron el retorno a sus lugares de origen a pie desde la ciudad capital. Si bien el Estado ha tomado las medidas de atender esta situación, como lo hemos estado viendo en los medios, nuevamente podemos observar que el enfoque intercultural se encuentra ausente en la atención que se les está brindando a estos grupos, ¿no? Ya nos encontramos en el día 56 de la cuarentena generada por el COVID-19 y aún no se cuenta con un plan de atención para pueblos indígenas aprobado, que además cuente con presupuesto asignado. Entonces, desde Amnistía Internacional hemos preparado una petición al Estado peruano que resume los puntos que hemos abordado en esta primera parte de la charla, solicitando que se respete la decisión de aislamiento de las comunidades y que se garantice una respuesta sanitaria integral e intercultural, porque este es el enfoque que estamos observando que no se está teniendo en las políticas y las medidas que se han venido implementando hasta ahora. De manera efectiva, con mecanismos de prevención y atención oportuna, que sea diseñada junto a las autoridades indígenas a través de sus mecanismos de gobernanza, considerando en todo momento sus derechos culturales. Este petitorio también está resaltando la importancia de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, quienes son las principales cuidadoras dentro del hogar, y muchas veces son víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Ya para terminar, esta enfermedad creo que está dejando lecciones importantísimas sobre la importancia de la equidad en nuestro país. Lo que le puede suceder a una comunidad rural o lo que le suceda a nuestros colegas o vecinos es algo que no solo también nos puede suceder a nosotros, sino que tendrá de una u otra forma repercusiones en nuestra vida. Ha sacado a la luz la importancia del acceso a un buen servicio de salud, porque esta enfermedad no discrimina y ataca a toda la sociedad por igual. Esta situación sin duda también nos está dando grandes lecciones de empatía y solidaridad, y por otro lado está empezando a generar cambios estructurales como la inclusión de la población indígena en los procesos de toma de decisión, colocando al diálogo y a la inclusión como uno de los principales ejes de gobierno. En este sentido, les invitamos a unirse a Amnistía Internacional y a su lucha incansable por una sociedad cada vez más justa, equitativa e inclusiva, en donde todas las personas puedan gozar de todos los derechos fundamentales. Y también les invitamos a firmar el petitorio que se ha sacado desde este movimiento, exigiendo al Estado peruano salud y alimentación para los pueblos indígenas. Yo aquí voy a concluir porque en realidad queremos escuchar a Richard y a Melania, quienes seguramente tienen muchas cosas para compartir con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Será Ana María González Watson. Ella es miembro del Consejo Directivo de Amnistía Internacional Perú y también es integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas. Quien desea hacerle preguntas a Ana María puede dejarnos las preguntas vía Zoom a través del chat. Por favor, coloquen las preguntas en mayúscula y también lo puede dejar en los comentarios de nuestro Facebook Live.
Bueno, nos están saludando de muchos lugares, Puerto Maldonado, también se conectan desde México, desde Lima, desde Huancayo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han pues, tomado la molestia de estar con nosotros esta noche. A continuación, le damos la palabra a Richard Rubio Condo, del pueblo Quichua, de la ribera del río Napo, en Loreto, quien se ha desempeñado como APU de la comunidad nativa de San Lorenzo, de donde es originario. Richard es presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela, que agrupan a 46 comunidades entre indígenas y campesinas, y es vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, del que además forma parte del Centro de Información y Planificación Territorial del Programa de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial. Richard, ¿me escuchas? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, te dejo la mesa servida. Sí, buenas noches. Un gusto compartir, gracias por la oportunidad de compartir sobre este tema preocupante que estamos, bueno, de la atención de emergencia sanitaria por el tema de COVID, ¿no? Al iniciar quisiera también recordar, a veces de repente analicemos, reflexionemos el estado actual, estamos abocados mucho al tema de COVID, que no está mal, pero nosotros somos de comunidades, de pueblos, y nos vamos a dar cuenta, hay otro escenario también que, mientras que estamos entretenidos en el COVID en la ciudad por nuestros enfermos, hay otro sector que está aprovechando el tema de los madereros. Ya tenemos casos identificados, ¿no? En el caso del río Tambo, por ejemplo, en Atalaya, hace poco. Entonces también hay que tener las dos miradas, ¿no? Entonces, y es más que después le comentaría un poco que incluso hay un decreto ley que ya favorece ese tema. Entonces mi comentario va que ya vamos 54 días de esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces la preocupación es aquí, por ejemplo, mencionar al Ministerio de Cultura. Los pueblos indígenas originarios de 11 regiones amazónicas, en el caso, también andinas, tenemos un ministerio, que el ministerio es el ente rector en la que tiene que buscar garantías por los pueblos. Pero sin embargo, hasta el momento no tiene un plan de atención para los pueblos, ¿no? Aprobados. Hablan en teoría, ¿no? O sea, no, me refiero que no está en acción. Es más, dicen que ejecutan un plan de pueblos indígenas, pero es un plan sin presupuesto. No tiene un presupuesto. Es más, no es el encargado de velar por la salud ni los bonos por los pueblos, pero se debe de trabajar haciendo coordinación que mencionaban anterior, ¿no? La coordinación, la articulación, con una decisión de incidencia política para tomar ciertas decisiones, ¿no? Diferenciadas en ayudas para los pueblos. Pero no vemos esa gestión de capacidad de proteger a los pueblos, de luchar por los ministerios abocados. Eso es un poco que dejo un tema para la reflexión. Y no solamente digo que yo estoy diciendo esta, ¿no? Creo hay varios sectores que coincidimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, el anuncio del PIAS? Un ejemplo, ¿no? El PIAS es una plataforma itinerante de acción social que en el caso de Loreto son 5 PIAS: el río Napo, el río Putumayo, el Yavarí, el Morone y el Pastaza, que beneficia a un buen número de población con los programas sociales, que es el programa Juntos y Pensión 65. Entre mes ya estaría diciendo, ayudando con los beneficios a esta población, pero no, ahora el PIES está descartado. Acabamos de tener esta tarde y siguen todavía en reunión con 3 ministerios: Salud, MIDIS y justo Cultura está ahorita todavía en reunión, en la que el PIES quedó descartado. ¿Por qué? Porque no tiene por el cuando COVID.
Entonces, porque no cumplen los protocolos, es una línea muy grande, no hay otras cosas, etc. Y también por el tema de que no tiene, por ejemplo, un almacenamiento para la capacidad de llevar alimentos. Entonces, hay dos cosas que hay que diferenciar en este tema, en estos momentos, ¿no? Tanto para la salud, que son las medicinas y educación. Las dos deben ser de emergencia, con urgencia, pero a veces le están viendo solamente por el tema de alimentación. Entonces, tenemos que ver también el tema de prevención en el futuro para no más contagios. Entonces, la pregunta es, se debería de tener un representante nacional del COVID que participe activamente a nivel regional. Hoy día, recién esta tarde, están hablando que vamos a tener posiblemente un comité del COVID a nivel de AIDC entre sus regionales y otras organizaciones, ¿no? con la ministra. Está todavía en teoría. Vamos a ver si eso se va a llegar a cumplir a este tiempo, ¿no? Otro tema, por ejemplo, ¿por qué el bono en las primeras etapas no se incluyeron los pueblos indígenas? Esa es la pregunta, ¿no? Siendo el Ministerio de Cultura el ente rector. ¿Dónde estaba el Ministerio de Cultura? Que ¿por qué no ha articulado, no ha coordinado para la incorporación o la inclusión de los pueblos indígenas en el bono, que el ente rector es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Entonces, ahí, ¿por qué no hay una coordinación? ¿Por qué no hay una incidencia de política decisiva que tiene que luchar por decir, vamos, que los pueblos son, como Ministerio de Cultura, mi ente rector es por los pueblos? Si no está en la relación, tiene que ver, entonces, qué haciendo, qué mecanismo ocupando podemos coordinar y hacer que sean parte, ¿no? Entonces, ahí un poco la coordinación y la articulación, siento desde el momento que vamos coordinando, no hay un cierto preocupación, ¿no? Después hay otro tema, ¿no? La RENIEC, de acuerdo al Decreto Supremo 08/2020 y también de acuerdo al Decreto Supremo la 044, es el encargado de hacer es el registro nacional para las medidas del COVID, de emergencia, ¿no? Que está todo a cargo, consolida, sistematiza, elabora, hace la administración y el soporte técnico, adecuando, dice, a la identificación de aquellos. Pero la pregunta es, hasta ahora, ¿cuántos, y ponen una palabra, hogares elegibles van a ser? ¿Y qué entendemos nosotros por hogares elegibles? Es como seleccionar, ¿no? Entonces, ahí también los términos como que no va de acuerdo al tema que la comunidad necesita. La pregunta es, ¿cuántos hogares de familias hasta este momento están registrados? Acabamos de tener un diálogo directamente con la ministra en la que le compromete que nos tiene que mandar la lista, la relación de las comunidades de cada región a donde nosotros tenemos bases para ver y cotejar si las comunidades están en esa relación, si esas comunidades son parte de estos beneficios. Nos aseguró que el 80% van a ser beneficiarios, pero nosotros queremos ver todavía la lista para cotejar y decir, así sí hay un porcentaje, ¿no? Entonces, ahí va, por ejemplo, un poco, ¿no? Relacionado al COVID, terminando por el tema a nivel nacional, tenemos otros tipos de proyectos también que afectan, que están paralizados a raíz del tema del COVID, por el tema de emergencia de salud, ¿no? Aislamiento social, inmovilización, hora de queda, etc. Todas las reuniones ahora están abocadas a modo virtuales. ¿Qué proyecto, por ejemplo, actualmente está afectando? Es un proyecto que viene años, desde el 2015, ya son 5 años, un proyecto nacional, que es el PTR3, que está relacionado en beneficios de seguridad territorial para los pueblos indígenas. Un proyecto que ya estaba empezando a dar pie, ahora ya está bien. Había muchos otros factores que no se podía llegar, bueno, estaba en un reconocimiento, ahora las brigadas ya estaban haciendo levantamiento de catastros, lineamientos, etc. Pero ahí nos vino esto. Ahora no sabemos, no tenemos comunicación, la unidad ejecutora que ve, que es el ente rector, este tema,
mandó correos diciéndonos que no vamos a tener reunión ni digital, ni por llamadas, etc. Entonces, estamos a la espera. Pero esa es la preocupación, porque la preocupación de la comunidad es la demanda en la que quiere asegurar el derecho colectivo, que tantos años lo venimos esperando. ¿Qué más otros proyectos están? Son proyectos con cooperantes, aliados, que trabajan directamente con nuestras regionales o nuestros bases, nuestras comunidades. No vamos a poder llegar. Talleres de fortalecimiento de liderazgo, capacidades, también están paralizados. Entonces, es un tema que está dentro del contexto de preocupación de las demandas de las organizaciones con sus comunidades, federaciones y regionales. Y el otro tema es mucho más preocupante. Yo pienso, aparte de estar excluido en el tema de salud, que no están prestando la atención adecuada y el tratamiento a las personas, el tema de educación bilingüe intercultural, netamente para comunidades indígenas. A nivel nacional se tiene el programa, ¿no? Se tiene el programa virtual Aprende en Casa, pero es para un sector. Es para un sector. Ni el mismo sector urbano se está manejando actualmente bien. Entonces hay mucha falla. Entonces, por ejemplo, y yo estaba viendo, yo tengo un hijo en primaria y en secundaria, el mismo nivel, el otro en tercero secundaria y el otro en primaria. Pero ¿qué pasa? Ni las profesoras pueden manejar el Zoom. Se cuelgan, no tienen cobertura y es un retraso. En vez de hacer la tarea, se pasan 1 hora o 2 horas arreglando el sistema. Así como ese tipo, ¿no? Pero en las comunidades, por ejemplo, donde no hay luz convencional, solamente no hay luz convencional, no hay tele, no hay internet, no hay celular. Se habla de un programa, de un canal que se están preparando para aprender, por ejemplo, en el tablet. Y hoy día también hemos tenido reunión con el Minedo y directamente con la gestión de la directora, ¿no? de Jaibira, en la que también nos sinceró diciendo que, por ejemplo, los tablets para las comunidades solamente van a ser para el cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Y también nos indicaron, por ejemplo, que si una familia tiene 2 hijos, uno en primaria y uno en secundaria, tendrían 2 tablets. Y si son más los hijos, queda a esperar, ¿no? Esa es una y de acuerdo a un decreto ley, la 1416. Entonces, nuestras recomendaciones es que para las comunidades nativas de las 11 regiones amazónicas se debe ver otro tipo de plan, un plan adecuado a la realidad. Por ejemplo, libros, portafolios, porque en las comunidades, en tema de frontera, solamente hablando, por ejemplo, el Purús o el río Napo, que está en la frontera del Ecuador, o el mismo río Putumayo, que es paralelo al Napo, no llegan ni emisores peruanos, solamente llegan las emisoras colombianas o ecuatorianas. ¿Cómo va a escuchar este programa? Entonces, ahí en esos lugares se necesitan libros, cuadernos, lapiceros, para poder hacer el seguimiento a estos niños, ¿no? Y no pierdan así, por lo menos estén acompañados. Entonces, ¿cómo sería el tema que estamos planteando nosotros? Es muy preocupante porque sentimos verdaderamente una exclusión total. Y hasta ahora, como hay millones de soles que se está gastando solamente en equipamiento, por ejemplo, de sistemas digitales, ¿no? ¿Y por qué no hay para hacer libros o folletos o portafolios para las comunidades? Dejo ese lado ahí colgado porque realmente la comunidad está desesperada. Los niños quieren estudiar, están en una etapa de escolar y se busca la forma, pero vamos a ver, pero que desaniman, por ejemplo, el tema administrativo, ¿no? En la mañana la directora dijo, sí, pero vamos a buscar un agente comunitario para que hasta que los profesores pasen su cuarentena y puedan retornar hacia su centro de labores. ¿Y esos agentes comunitarios van a ser remunerados? No. Entonces, este hombre que se dedica, o esta señora que se dedica a acompañar, como hacer de agente comunitario en su propia comunidad, no vive del aire. Si se dedica a esa educación, no, ellos no viven del aire. Entonces también, y ya no hay presupuesto, ya se gastó todo el presupuesto. Entonces, muy preocupante ese tema. Pasaría a un tema de comunicación. El tema de comunicación está muy débil, se puede decir. Y yo pondría un ejemplo. El Ministerio de Culturas se ha dedicado a traducir en lenguas.
pero el hecho de la traducción no basta. Lo que tiene que bastar es manejar un mecanismo de información, de comunicación. ¿Cómo se está transmitiendo el mensaje, la información hacia la comunidad en el tema del COVID? Diferenciando qué reglamentos hay que cumplir, el aislamiento, el hora de queda, la inmovilización, el distanciamiento de 1 metro, de 2 metros. Eso se tiene que llegue el mensaje, pero que también se entienda. No solamente es que llegue, sino que se entienda cómo se está transmitiendo ese mensaje. Entonces, ahí, por ejemplo, el tema es muy preocupante. Es más, casi en la mayoría de las regiones, actualmente la empresa de GILAP de teléfonos están sacando, han tenido un cierto periodo de convenio con las municipalidades y ahora ya se han agotado y están retirando. Y las comunidades están quedando nuevamente en estas alturas desconectados con la realidad en temas de comunicaciones. Los canales televisivos, los periódicos nos llegan, el teléfono, en las comunidades de zona del Napo, la mayor parte está desconectada. Y en este momento se necesita ese tema de comunicación para estar transmitiendo el avance del contagio. Un caso, por ejemplo, en el Bajo Urubampo, ni a la municipalidad le han dejado entrar a los propios comuneros. ¿Por qué? Por un tema de seguridad que está corriendo su riesgo de vida, ¿no? Entonces, ahí va un poco el entender que nuestros funcionarios de diferentes sectores, a estas personas, sean militares, policías, ser guardacosta que acuden a hacer vigilancia dentro de las comunidades, deben tener inducción en derechos colectivos y en acuerdos internos que tiene la comunidad o la federación. Entonces, el caso del día 23 de abril pasó en el Napo, ¿no? Un enfrentamiento entre la presidenta y las autoridades y comuneros con los guardacostas, ¿no? En la que decían, ¿no? Cerrar el río es ilegal, que están haciendo ustedes, a ustedes no les compete hacer eso. Y solamente ahí se fueron para hacer pasar una lancha y ahora ese señor que hizo pasar la lancha, el comandante acaba de morir ayer o antes de ayer. Pero ya tenemos que fueron uno de los vectores que entraron. El tema de la municipalidad es el primer caso, la persona que fue contagiada con el COVID, ahorita en la municipalidad, y él contagió a 12 de sus familias. Actualmente el COVID en Santa Clotilde, en el medio Napo, que está al servicio de 2 distritos y de 113 comunidades, tenemos 8. El primer caso ha sido el 1 de mayo. Al 7 de mayo tenemos 8 y 54 sospechosos. Y solamente la dotación de pruebas rápidas al Centro de Salud de Santa Clotilde con sus 13 puestos les han dado solamente 30 muestras. Hace 2 días atrás tenían 20 y ahora ya tienen solamente 8. Y el contagio está avanzando masivamente y esa es la preocupación. Y la otra, la preocupación en el tema de salud es que acaban de nombrar al nuevo director de Direza de Loreto, que es el señor Carlos Calamba. Entonces ahí se tiene que ver cómo se tiene que coordinar, porque los puestos de salud o los centros de salud o los hospitales, las pruebas mandan a Iquitos y en Iquitos debe haber una comisión para que les recojan y les remitan las pruebas, pero si no hay una coordinación, ¿con quién coordinas? Es la desesperación. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tenemos. Por último, quiero finalizar diciendo el retos y las amenazas que vamos a enfrentar como pueblos indígenas en las diferentes fronteras de nuestra Amazonía. El decreto que ya es la reactivación de materia forestal con la aprobación del MINAGRI, ¿no? La aprobación de la reactivación de actividades extractivas, mineras y petroleras, forestales y megaproyectos, sin contar con los protocolos obligatorios, priorizando la reactivación económica e interés empresarial, antes que la integridad y la vida de los pueblos indígenas de la población rural. ¿Por qué nos preocupa eso? Hablo de un pueblo Santa Rosa de Cerjali en Bajo Urubampo, de los pueblos Piasi, ¿no? Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
¿cuáles son los problemas con esta reactivación empresarial? En cuanto a la seguridad de derecho territorial, el Ministerio de Cultura ha trabajado un lineamiento y un protocolo por estos tiempos de la cuarentena, pero si se levanta este 10 de mayo, ahí va a ser el tema muy grave, ¿no? Porque el lote 88 está supuesto a la comunidad de Santa Rosa de Cerjales, ¿no? de los pueblos. Por ejemplo, eso, ¿qué pedimos nosotros? Pedimos que se amplíe la suspensión de permiso a reservas. Pedimos que se generen nuevos protocolos de ingreso en un futuro, obligatorio para todos, para el sector minero, para el sector forestal, para el sector turismo, pues creo que turismo no mucho, pero sobre todo en temas de extractivismo. Que se priorice también la atención a estos pueblos de reservas territoriales, reservas indígenas, pueblos que tienen contacto con áreas naturales protegidas, ¿no? Conlindantes, que se priorice, que se respete estos protocolos de entrada progresivamente y no así masivamente. Creo que compartir con esto, gracias más bien por la oportunidad y en cualquier momento estamos llanos a compartir en cualquier espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Era Richard Rubio Condo, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Quien quiera hacerle preguntas al señor Rubio puede hacerlas. Por favor, les rogamos que las hagan en mayúsculas, ya nos han llegado varias. Estamos recibiendo saludos de Ayacucho. Y esta noche también nos está acompañando nuestra voluntaria del equipo operativo, Claudia Carr, quien me está ayudando a filtrar las preguntas porque están llegando bastantes. Yo ahora sí desearía pasarle la palabra a Melania Canales Poma. Ella es del pueblo quechua y es la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Melania, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Allin causa y cacho, yapayay quichita, chailadu pitaricosconata. Ari. Bien, en nombre de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, como presidenta, pues también voy a dar mi punto de vista de esta emergencia indígena en este contexto del coronavirus. Pues bien, desde el gobierno siguen hablando de prevención en estos momentos difíciles. Creo que todavía no están hablando de la contención, porque ya llegó el coronavirus a las comunidades, tanto campesinas como nativas. Y ahí está nuestra mayor preocupación. Los pueblos indígenas hemos sido marginados y discriminados. Por ello, hasta el momento no han implementado políticas públicas de manera diferenciada los diferentes gobiernos de este país. Hasta ahora no hay datos diferenciados de cuántos indígenas están siendo contagiados, de cuántos indígenas han fallecido, cuántos indígenas se ha detectado el coronavirus, cuántos se están recuperando. No hay una data oficial. Es lo que venimos reclamando. Asimismo, cuando hablamos de comunicación, por supuesto, piensan que hacer spot de prevención en diferentes lenguas ya está solucionado las cosas. No es así, no es así. Y cuando hablamos de educación, han dicho, bueno, educación virtual hasta diciembre. ¿Qué educación van a recibir los niños y niñas indígenas en las comunidades cuando no hay internet, cuando no hay laptop, o como lo que dijo nuestro hermano Richard, que ni los profesores, ni los papás, ni los mismos niños manejan las computadoras, que supuestamente les va a dar? La computadora no es primera vez, esos laptops no es primera vez que van a dar. Han dado en anteriores gobiernos, como en época del gobierno de Toledo, unos colorcitos verdes, rojitos, no sé qué. ¿Dónde están esas laptops? ¿Qué ha pasado con esas laptops? Solamente, como se dice, gastan plata por el momento para hacer campañas,
pero no realmente hacen una verdadera implementación de políticas públicas. Y cuando hablamos de salud, esta pandemia ha desnudado las grandes brechas de desigualdad que históricamente hemos vivido los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, desde la llegada de los colonizadores. Hemos sufrido despojo territorial. Hasta el momento venimos sufriendo ese despojo territorial. Nos han dividido a los pueblos indígenas. Nos han dividido en comunidades indígenas, hoy comunidades campesinas y comunidades nativas, cuando éramos y somos naciones. Los pueblos indígenas son nación Shipibo, la nación Aymara, la nación Chihuilo. Somos pueblos, somos nacionalidades, pero nos han dividido y nos han reducido en comunidades campesinas y comunidades nativas. Y es por hoy que se viene exigiendo esa reivindicación, como los territorios autónomos, los Huampís, los Achuar, que están pidiendo su personalidad como pueblos, más allá de las comunidades. Nos han despojado de nuestros conocimientos y saberes. Nosotras, las mujeres indígenas, hemos sufrido también las esterilizaciones forzadas. Nos han traído enfermedades como la gripe, la viruela, el sarampión, los metales pesados en la sangre de las personas y otras que nuestros cuerpos no han estado preparados o no están preparados. Nos han traído pobreza, hambre, violencia. Hoy en día, en nuestras comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, hay alto porcentaje de anemia y desnutrición. Y entonces es ahí donde se hacen más vulnerables a esta pandemia. Se hacen más vulnerables a esta pandemia. No hay postas, no hay ni centros de salud, ni profesionales, menos equipamiento. La salud en este país se ha hecho un negocio. Ahí vemos en Iquitos, ahí vemos en Pucallpa, empresas que vienen produciendo el oxígeno, que cuestan 3,000 soles. Esas son las grandes brechas de desigualdad que estamos viendo. La gran mayoría de pueblos indígenas y mujeres indígenas no tienen acceso a la salud. El famoso SIS no cuenta con medicinas, no cuenta con profesionales especializados, interculturales. Por eso, los pueblos indígenas y mujeres indígenas, mis hermanos y hermanas de las comunidades, pues, ¿qué harán en esta situación de pandemia que allá llegó a las comunidades? Esperar la muerte. En realidad, no nos va a matar la pandemia. Nos está matando y nos va a matar esa falta de acceso a servicios públicos. Porque si hubiera oxígeno, si hubiera hospitales, si hubiera postas, si hubiera profesionales, creo que podríamos resistir. Esto es una vez más, se puede decir, el genocidio de nuestros pueblos indígenas. Es por eso que no han implementado políticas claras ni siquiera
en esta pandemia. Muchas veces le echan la culpa a la gente que sale a las calles o que están retornando. ¿Cómo creen que la gente se va a quedar en sus casas con hambre? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo creen que se van a quedar en sus casas sin trabajar? Los gobernantes, Vizcarra, ministros y funcionarios, ¿cómo pretenden que se quede en casa? ¿De qué van a comer y cómo van a pagar esos cuartos donde viven? El gobierno dio carta libre a los empresarios. Dio carta libre a los empresarios. Han seguido trabajando las empresas extractivas. Además, ha dado carta libre para que despida a los trabajadores. Y ahora son ellos, muchos de esos trabajadores, están retornando porque no tienen cómo sobrevivir en las grandes ciudades. Los privilegios de los gobernantes sus privilegios no le hacen ver la realidad del pueblo, la realidad de lo que se vive en las comunidades más lejanas de nuestro país. Los privilegios de los gobernantes y de las grandes empresas siguen siendo protegidos. Están protegidos por el mismo gobierno, cuidando sus ganancias, sus riquezas, a costa del hambre, la pobreza, la violencia y la muerte. Si aún sobrevivimos los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, es gracias a nuestra autonomía y soberanía alimentaria, porque si fuera de parte del gobierno y los empresarios, hace rato hubiéramos estado, como se dice, muertos. La salud pública en su totalidad debe ser pública, debe ser estatal. La educación debe ser en su totalidad pública. No debe ser un negocio. Son derechos y como tal se debe considerar. Por eso se debe fortalecer este derecho, fortalecer la educación, la salud, implementar, darle prioridad, fortalecer la autonomía y la libre determinación de los pueblos, fortalecer la soberanía alimentaria más allá de la actividad extractiva. Los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, históricamente discriminados y discriminadas, exigimos una participación activa y efectiva en los espacios de decisión, con institucionalidad estatal indígena. En estos momentos, el Viceministerio de Interculturalidad no tiene razón de existir, porque hasta ahora no tienen una estrategia nacional para pueblos indígenas. Por ello, las organizaciones indígenas hemos venido exigiendo un espacio multisectorial. Multisectorial y no solamente con diálogos con decisiones políticas y no solamente una mecedora, porque siempre nos llaman, vamos a dialogar, vamos a conversar, sí, ya estamos haciendo, hasta en papeles nos muestran que sí, ahí está en papeles, pero verdaderamente no se ve, no hay una implementación. En la implementación no tienen presupuesto.
No tienen presupuesto. ¿Cuánto por ciento del PBI destinan en este país para salud, para educación? Creo que son los últimos países, ¿no?, que tienen, ¿cómo se dice?, que destinan, como se dice, bajos presupuestos. Y eso es lo que venimos exigiendo, y no migajas. Porque somos el 25% que nos hemos autoidentificado según el último censo. Más del 25% indígenas. Somos la cuarta parte de toda la población peruana. Pero no hay políticas públicas para ello. Exigimos que se implementen políticas públicas. Exigimos que se instale ese espacio multisectorial como un espacio para poder dialogar, implementar y que sea vinculante también. No más exterminio a los pueblos indígenas y mujeres indígenas, que se ve claramente en esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Melania. Bueno, ya pasamos entonces a la parte de las preguntas. Yo quiero agradecer de verdad mucho a Richard, a Melania y a Ana María por estar aquí esta noche, y al igual que a toda la gente que nos saluda desde diferentes lugares, por ejemplo desde Ayacucho. Y bueno, por favor estén atentos porque vamos a continuar con la ronda de preguntas y tenemos un montón. Bueno, voy a iniciar con una que nos envían desde Huancayo y está dirigida a Ana María González, quien es la miembro del Consejo Directivo de Amnistía Internacional, y nos preguntan: ¿es la condición de las mujeres de los pueblos originarios en cuarentena diferente a la de las mujeres en otros espacios? Y bueno, también nos pregunta un poco por las medidas de protección que se tienen que tomar y cuáles son los mínimos, los lineamientos mínimos en estos casos. Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, sobre la primera pregunta, que es sobre el tema de las mujeres indígenas, pues lamentablemente podríamos decir que sí, las mujeres indígenas pertenecientes a los pueblos originarios se encuentran en comunidades que muchas veces están incomunicadas. Como lo estaba comentando Richard, desde el año pasado, desde que el Estado cortó el contrato con la empresa Gilat, que proveía de un teléfono por comunidad, hasta ahora ese contrato no se ha vuelto a renovar, ni tampoco les han dado una alternativa, por tanto hay comunidades que no tienen ningún tipo de medio para poder comunicarse, ¿no? Obviamente tampoco llega la señal de internet. Yo creo que ese es un factor que hay que tener en cuenta. Además, pues las mujeres de las comunidades indígenas tienen un rol fundamental en las actividades del campo, en la siembra, en la cosecha de alimentos, así también como en el cuidado del medio ambiente. Sobre las medidas de prevención y protección, sobre los lineamientos mínimos, me parece que es la pregunta que deberían de tener. Creo que se han mencionado varios factores, tanto Melania como Richard han hecho anotaciones bastante importantes. Considerar desde la ubicación de las comunidades, ¿no? En donde, por ejemplo, no hay bancos. Entonces, el depósito de los bonos que están planificando, así como la entrega de canastas que ya se han estado repartiendo en varias comunidades, generan que estas tengan que desplazarse a centros poblados en donde corren un alto riesgo de contagiarse, en donde hay aglomeraciones, como lo estamos viendo en los medios de comunicación. Y por lo tanto, previa aseguración del personal, creo que sería importante poder utilizar las PIAs, que son las plataformas que viajan por las cuencas y llegan a las comunidades, las cuales también deberían estar preparadas con medicamentos y oxígeno para atender a los miembros de las comunidades que están ya enfermos. O sea, que las PIAs no sean un medio de solo repartir los bonos y canastas, sino que estén preparadas para la atención de pacientes COVID de las comunidades que ya sabemos que están infectados.
Y bueno, y sin embargo, pese a que la ministra ha anunciado que se iban a usar estas plataformas hace ya varias semanas, hasta ahora no tenemos noticias de que hayan iniciado sus actividades. Las municipalidades definitivamente no deberían ser las encargadas de repartir los víveres, pues ya en la Amazonía han demostrado que no cuentan con los mecanismos y protocolos necesarios y que por el contrario su personal que ha estado contagiado, no ha utilizado los implementos de bioseguridad y han estado haciendo las reparticiones de víveres, como en el caso de trampeteros que mencionamos, ¿no? Otro tema es que los agentes del Estado deberían de respetar la decisión de las comunidades que decidieron aislarse. Y un último alcance sobre estos lineamientos, creo que deberían de considerar, el Estado debería considerar a los pueblos indígenas, deberían de sumarlos en la toma de decisiones que se están realizando desde los comandos COVID. La población indígena, los pueblos indígenas tienen un sistema de gobernanza y este sistema de gobernanza no está siendo tenido en cuenta por los comandos COVID regionales y nacional, no se les está tomando en cuenta en la toma de decisiones y creo que ahí está la raíz de los problemas que hemos estado viendo, ¿no? No están tomando en cuenta el enfoque intercultural, los perfiles de las comunidades, de los pueblos, su ubicación. Creo que si hubiesen tenido en cuenta y los hubiesen incluido a las comunidades desde un inicio y no pasados los 50 días de cuarentena, se hubiesen evitado muchos de los problemas que estamos presenciando actualmente. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti por la respuesta. Yo, sin embargo, sí quisiera hacerle un poco la misma pregunta, porque además veo que el tema de género está creando mucho interés en los chats, a Melania de Onaniab. ¿Y cuáles son entonces las necesidades específicas de las mujeres indígenas ante el actual contexto de la pandemia? Bien, ¿por qué tiene que ser diferenciada la implementación de políticas públicas para mujeres indígenas? Los pueblos indígenas tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. También tenemos nuestros propios conocimientos. Tenemos un idioma, en este caso el idioma quechua. Y está comprobada, pensamos conforme el idioma que hablamos. Y el idioma quechua, por ejemplo, es colectivo, se piensa en colectivo. Pero el idioma castellano, o el castellano, es muy individualista, por ejemplo. Se tiene que ver esas diferencias. Y es por eso que tiene que haber, como se dice, políticas públicas diferenciadas. Cuando hablamos de salud, nosotras también tenemos medicinas que son conocimientos y saberes, pero que muchas veces no han recogido estas informaciones y más bien nos han dicho, eso es malo, eso ya no se utiliza, lo mejor es que viene del occidente. Siempre nos han dicho, tu ropa no sirve, tu idioma no sirve, tu medicina no sirve, tu tecnología no sirve. Y nosotras tenemos tan igual como cualquier otro pueblo. Si no, no estaríamos aquí, aún de la colonización, más de 500 años resistiendo. Que demos una educación intercultural, porque que nos enseñen en nuestro propio idioma, que nos enseñen conforme nuestra cosmovisión, que nos enseñen esa relación que siempre lo hemos tenido los pueblos indígenas, por ejemplo, con la naturaleza. No lo vemos como un recurso, sino es nuestra madre naturaleza, la madre tierra, que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Eso, que mucha gente no lo va a entender. Para nosotros, los cerros tienen vida, los árboles tienen vida, los ríos tienen vida. Cualquier persona no lo va a entender eso.
Esa es la diferencia. Por eso siempre decimos que sea la implementación de políticas públicas interculturales. Muchísimas gracias, Melania. Tenemos otra pregunta más que yo quisiera hacérsela a Richard Rubio Condo. Y nos preguntan, ¿cuál debe ser el proceder ante esta crisis de cara a los pueblos indígenas no contactados? ¿Cuál deben ser? Sí, le repito la pregunta. ¿Cuál debe ser el proceder ante esta crisis de cara a los pueblos indígenas no contactados? Eso es lo que les comentaba en el último momento, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, a esta reactivación económica, no le vemos como más empresarial, ¿no? En temas de extractivismo, que es el petróleo, y te habla de un caso específico, ¿no? De Santa Rosa de Serjali, que está superpuesta al lote 88 gas de camisea. Entonces, por ejemplo, ahí el Ministerio de Cultura ha trabajado lineamientos y ha hecho un protocolo durante la etapa de la cuarentena. Y si se levanta, yo decía, si se levanta este 10 de mayo, el riesgo es que van a ser más contagiados, van a ser vectores personales que van a llevar la infección del contagio de coronavirus a estos pueblos. Entonces, la preocupación es que nosotros decíamos, la atención debe ser diferenciada específicamente para ellos, para proteger, garantizar el no contacto, uno de los principios, el no contacto, la autodeterminación de esos pueblos, ¿no? Entonces, que ellos de alguna manera estén protegidos por un cordón de comunidades, porque al costado de las comunidades de estas áreas están comunidades contactadas, ¿no? Entonces, y pedimos desde la organización la suspensión de permisos, o sea, que no se dé permiso para esa área que tiene directamente pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Decíamos también que esos protocolos sean nuevamente trabajados, o sea, que se revise, ¿no? Que se busque la forma de cerrar las entradas. Y ellos ya han tomado una acción en Bajo Urubamba, lo que les mencionaba. Ellos ni al alcalde les dejaron entrar para que vayan a dejar víveres, justamente porque la información no llega sobre el tema del COVID. Entonces, al no llegar una información, ellos dicen, bueno, no, aquí no corremos riesgo. Incluso el alcalde también con temas de víveres, pero dijeron, no, ya estamos escuchando las noticias, no sabemos qué pasa con esta enfermedad, están trayendo la enfermedad y etc. Entonces, se tiene que prestar atención para los piacis, para las reservas territoriales, para las reservas indígenas, para las comunidades que están alrededor o colindantes con las áreas naturales protegidas. Se tiene que buscar un mecanismo adecuado con procesos que tienen que avanzar día a día, no gradualmente, no de una sola. Entonces, viendo, porque actualmente estamos muy fuertemente y podemos identificar que Loreto está así, pero de ahí pasará a otro lado, pasará muy fuertemente de repente a San Martín, no se escucha mucho San Martín, pasará a otra región, Ucayali ya está iniciando, o puede pasar a Amazonas, y así en Selva Central no se escucha mucho, pero igual, queremos es prevenir antes de lamentarnos frente a este extractivismo que va a dar pie solamente pensado en intereses económicos y no en derechos y vidas de los seres humanos. Muchísimas gracias, Richard. Varias personas nos están preguntando, para Richard y para Melania, ¿cómo se están organizando las organizaciones indígenas para afrontar la pandemia y guardar el distanciamiento social? Bueno, hay muchos acuerdos, ¿no? Una experiencia que le cuento yo de la zona y hay de muchos también, de muchos lugares como Madre de Dios, en diferentes zonas, por ejemplo, Amazonas, incluso el mismo San Martín, Loreto. Hay varias experiencias que ya han tomado acuerdos internos, ¿no? Los acuerdos internos en caso de carretera es cerrar la carretera, poner troncos, palos y no dejar pase. En el caso de los ríos, cerrar los ríos para que no pasen peques, yates, lanchas, etc. Y son acuerdos internos dentro de su reglamento
que se unen para hacer fuerza y articular esta coordinación de cuidar, teniendo por información clara que los hospitales se han rebasado. Hace pocos días o una semana atrás, oxígeno no había. En Loreto han muerto por no contar con oxígeno. Y los médicos de salud de Loreto, en todo caso de Iquitos, han abandonado su puesto. ¿Por qué? Porque no han tenido una bioseguridad, un equipamiento para atender este tema. Entonces, para no correr el riesgo, entonces yo abandono mi puesto. Ahí es el tema muy importante. Y eso es lo que estamos pensando en muchas zonas. En el caso del Napo, está preocupada la gerente de esta institución, que es el Hospital 2.1, es que si no tiene un equipamiento adecuado, oportuno, van a abandonar su puesto. ¿Y quién les atiende a esta gente? Y no solamente es el COVID, en las regiones amazónicas no solamente es el COVID, es el dengue, la malaria, el hepatitis, etcétera, el tuberculosis. Entonces, en Iquitos ha rebasado. Mira, tú ibas a pedir un servicio al hospital regional, como que te miraban, ya que estás enfermo, ya te abandonaban. Y no tenías COVID. O estaba haciendo, porque la malaria, el dengue también te agarran con fiebre. Entonces ya todo han asociado al tema de COVID. Entonces, ese tema preocupa mucho si un profesional acaban de ir ayer la segunda brigada, por ejemplo, a cubrir en el salud estos médicos profesionales que tienen la voluntad y hay que darle mucho ánimo. Pero ¿qué pasa? Al segundo día no me estaban renunciando porque no tienen equipamiento. Y el salud cuenta con 800 trabajadores en salud en Iquitos. ¿Sabes cuánto tenían? Tenían 400. 400 han renunciado por distintos factores. Otro por ser sospechoso, otro por el sueldo, otro por no tener bioseguridad de protección, y así sucesivamente. Ahora están yendo en el primer viaje se fueron 50. Ayer acaban de irse 40, son 90. Para completar 400 les falta un montón. Pero ¿a qué se debe? Justamente a que no tenga un equipamiento. Tú tienes voluntad, tienes interés de servir a tu patria. Y así he visto en la noticia que diciendo se van animosos, pero se encuentran las sorpresas que no tienen un guante quirúrgico, no tengo una mascarilla, no tengo una ropa de protección, es correr su riesgo. Entonces, esa es la preocupación y que tenemos que poner mucho énfasis en candados, en proteger, en prevención frente a estos casos que va sucediendo. Entonces, una de las maneras es que se pide también, por ejemplo, a los funcionarios del Estado, pues sean policía, incluso maestros, que se tiene que respetar los acuerdos internos que tienen las comunidades, las federaciones o las organizaciones de acuerdo a sus zonas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, o menos de que no sé si quieres tú, Melania, agregar algo a cómo se están organizando las organizaciones indígenas para afrontar la pandemia y guardar el distanciamiento social. Bien, una de las cosas desde que declararon del 16 de marzo, prácticamente la pandemia, bueno, la cuarentena, los pueblos indígenas han cerrado sus fronteras. Han cerrado sus fronteras como derecho de su autonomía. Pero sin embargo, ha sido también violada. Hablemos, por ejemplo, de las 3 islas. En plena cuarentena, los policías militares entran, ¿no? Y rompen la puerta de la entrada, se llevan sus candados. Por ejemplo, ese hecho. Pero también han seguido transitando por los ríos, a pesar de que las comunidades han cerrado sus fronteras. Y esa es una preocupación que siempre le hemos dicho al gobierno, que nadie debe entrar ni nadie debe salir, pero sin embargo, ellos mismos violando. Ahí ha habido quejas inclusive de los hermanos de AIDC, ¿no? Que han estado pasando por río, los policías militares la han dejado pasar, inclusive hasta corrupción, por dejar pasar a otras personas. Yo creo que es importante respetar la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, tu mensaje sin duda es poderoso y además es muy claro. Yo quisiera preguntarles también esta pregunta que nos hacen llegar, que además me parece que es muy bonita. Nos preguntan cómo podemos incorporar las prácticas medicinales de los pueblos indígenas a las prácticas de salubridad generales ante la pandemia. No sé, Melania, si la quieres responder tú, que fuiste quien mencionó lo de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas sobre esta materia. Bien, ¿cómo podemos incorporar? Mira, yo creo que no tenemos que inventar la pólvora. En el 2016 se hizo consulta previa de la política sectorial de salud. Y ahí está cómo se tiene que implementar en esta política de salud. ¿Cuál es el rol de las organizaciones? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Cómo tienen que estar las postas? ¿Cómo tienen que estar los centros de salud? Pero hasta ahora ni siquiera han implementado, porque no han dado, el gobierno no ha dado presupuesto. Está ahí. Se hizo consulta previa, ¿para qué? Para que duerma ahí, en el sueño de los justos. ¿No? Solamente se ha trabajado en esa política un formato, ¿no? Para identificar o empadronar a los sabios y sabias de la comunidad. Porque también nosotros, los pueblos indígenas, tenemos nuestros propios médicos. Hay médicos y médicas que conocen, que curan, que conocen las plantas, las propiedades de las plantas. Pero sin embargo, no se toma en cuenta. Cuando hablamos del parto vertical, ¿no? Que los pueblos indígenas hemos practicado ancestralmente, por ejemplo, eso no se implementa en todos los lugares, ¿no? Entonces, son cosas que se tiene que trabajar. Está ahí la política sectorial de salud y que está, como se dice, con tela de araña y lleno de polvo ese espacio. Y eso es lo que venimos exigiendo, que se implemente, pero que se dé el presupuesto necesario. ¿Sí? Muchas gracias, Melania. Nos preguntan, bueno, esta pregunta va dirigida para Ana María González Watson. ¿Cuál ha sido la labor de Amnistía Internacional en materia de pueblos indígenas? Gracias. Bueno, la labor de Amnistía Internacional ha sido amplia en este tema. Tenemos casos bastante importantes que se han convertido en casos simbólicos, como el caso de Máxima Cuña, que tal vez ustedes han escuchado, una campesina del norte que ha venido luchando por el derecho a la propiedad de la tierra contra Yanacocha, pero esta lucha a su vez ha dejado entrever la lucha en general que tienen las poblaciones indígenas por su tierra, así como sobre casos en las zonas en donde ha habido derramamiento de petróleo o donde hay comunidades que están que tienen una acumulación de metales tóxicos porque han estado expuestas, ¿no? a estos insumos que se han derramado en sus ríos, en sus territorios, que han estado expuestos también a una violación constante del derecho a la salud, a una alimentación, como lo hemos estado comentando, ¿no? Las poblaciones indígenas tienen cierta soberanía alimentaria porque ellos recurren a sus propios recursos para poder sostenerse, a los recursos de la tierra, a los recursos del río, y Amnistía ha levantado mucho este tema, ¿no? Bueno, y ahora último hemos sacado este petitorio que les comentábamos, que les hemos solicitado que nos apoyen con la firma. Lo pueden encontrar tanto en la web como en la página de Facebook.
sobre la emergencia indígena frente al COVID, ¿no? En donde estamos también haciendo una solicitud al Estado para poder salvaguardar la salud y también la alimentación de la población indígena. Creo que esto es en líneas generales, porque como les comento, se ha trabajado muchísimo en los temas por pueblos indígenas, ¿no? Desde Amnistía. Gracias. Muchas gracias a ti. Nos acaba de llegar esta pregunta y bueno, se las comunico a los tres, a ver quién quiere contestarla. Hay políticas que promuevan que los propios miembros de los pueblos originarios sean los profesores y médicos en las escuelas y hospitales del lugar. Y bueno, también nos pregunta que si ustedes han encontrado barreras cuando han querido ser ustedes mismos quienes ejerzan estas labores. Bueno, profesoras y médicas, agregaría yo. Bueno, no sé si mi micro está activado. Sí está. Al menos yo creo que ahí Richard y Melania pueden responder ampliamente, pero desde donde he podido ver, no hay, el Estado no está generando que las comunidades puedan ser independientes en cuanto a temas de educación y en cuanto a temas también de salud, ¿no? Debería de reforzarse, las políticas del Estado deberían estar dirigidas a reforzar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas en cuanto a tanto a educación como a salud, ¿no? Recurriendo a sus propios recursos. Melania, Richard, yo no sé si ustedes tengan algo que quieran agregar en relación con este tema. Yo quería agregar, ¿no? Porque el tema a veces, sí hay profesionales, muchos profesionales, y sobre todo en el tema de educación tenemos hombres y mujeres. Y no solamente cuando yo menciono el tema profesional está abocado a que tengas un título, también está abocado al rol de cumplimientos que tenemos como padres o como mujeres o jóvenes, ¿no? Pero el tema es muchas veces frente a la competencia nacional que tenemos, educativa, tecnológica, es que muchas veces quedan las organizaciones, si nosotros que somos una organización representativa a nivel nacional, pues pocas veces somos partícipes de las tomas de decisiones. Entonces, o sea, aportando. Nos invitan cuando va a ser tema informativo, pero cuando ya es tema decisivo, no, es muy poco el espacio. Entonces, desde ahí hay una cierta debilidad. Si tú buscas un trabajo como profesional indígena, te van a preguntar si sabes inglés. Y la competencia es así. Pero no te van a preguntar si hablas quichua. En el mismo Napo hay un colegio que abarca 1.300 alumnos entre inicial, primaria y secundaria. Pero ¿qué estudian ahí en ese centro? Y es un centro de estudio en la que la mayoría son pueblos indígenas, pero estudian inglés en el área de comunicación, ¿no? En secundaria. Entonces, hay ciertas cosas que todavía no se llega a entender, pero a pesar de eso, las organizaciones, las autoridades, vamos fortaleciendo las capacidades de gobernanza, buscando una unidad y una visión para mejorar y sobre todo garantizar los territorios, ¿no? Porque estamos conscientes que un hombre o una mujer de pueblos indígenas sin su tierra, sin su bosque, no somos nada. Entonces, de ahí que tenemos una lucha fuerte, ánimo de continuar, de seguir defendiendo nuestras tierras desde diferentes espacios, desde ser profesional, desde ser una autoridad, desde ser un comunero, y el riesgo que corremos también es bien distinto. Los espacios, por ejemplo, acabamos de tener en pocos días, en un mes, 2 apos asesinados
por defender derechos territoriales. 20 años este APO esperando para su titulación, no logró ver. Y en época de esos tiempos nomás le matan, ¿no? Porque ha tenido amenazas, ha sufrido con temas ilegales, sea tráfico de madera, o tráfico de tierra, etc. Entonces, ahí un poco el espíritu como que quieren apagar, ¿no? A los pueblos, como que ven, por ejemplo, el sistema mismo, a los pueblos indígenas, a las autoridades, a los líderes, a los dirigentes, ven como que somos nosotros un obstáculo. Incluso el año pasado yo me acuerdo que me dijo un ex congresista que nos poníamos a palabrear en una comisión de pueblos en la que decían que AIDC, que es una ONG ambientalista y extremista, el gobierno tiene que tomar acciones, sacarle, porque nos estábamos discutiendo o peleándonos un poco por el tema en contra de la hidrovía. Y él quería llevar la hidrovía, la carretera, línea de transmisión hacia Loreto. Y para él eso es desarrollo. Y cavar el río, dragar el río. Y entonces cuando eso nos hemos enfrentado, como que no le gustó y dijo, las organizaciones indígenas que representan se niegan al desarrollo. Otros quieren, pero ustedes no dejan llevar el desarrollo. Entonces, ahí hay un cierto enfrentamiento en la que corremos un riesgo desde nuestros espacios. Y muchas veces limitan y no favorecen y cada vez, a veces excluye, como lo estamos viendo clarísimo, ¿no? El tema de educación. Eso es exclusión total. Hasta ahora el presidente, en sus pequeñas conferencias que tiene, la más larga, así, de 2 horas y 20 minutos, en todas estas conferencias, nunca ha dicho directamente que estamos sí trabajando, siempre ha delegado, esto va a hablar Julán de tal. Incluso un día le ha hecho hablar, creo, a la ministra de Cultura por equivocación, ¿no? Y de ahí, sí, el pie va a salir y después se retractó. Por ejemplo, ese tema, ¿no? Y no hay política nacional netamente para pueblos. Ahora se está trabajando lineamiento, no sé, pero todavía no hay una política. Lo crean, lo archivan y lo guardan. Eso es lo que se tiene. O si lo tienen, le publican ciertamente, ya aprobó, pero no tiene un sol para implementar. Es decir, no cuentan con presupuesto los planes para fortalecer las capacidades de las comunidades o de las organizaciones. Somos siempre, muchas veces, invisibilizados por el mismo sistema. Y hoy se ha visto más que nunca que hay un total desarticulación del sistema en temas de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Richard. Bueno, nos quedan 8 minutos, pero yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Quieres agregar algo, Melania? Perdón. Sí. Sí, no, solamente decir, mira, los pueblos indígenas siempre hemos exigido el fortalecimiento, sobre todo, de la autonomía de los pueblos indígenas. Una de las cosas cuando hablamos de profesionales, primeramente profesionales, si nuestros hijos o hijas de nuestros hermanos y hermanas de las comunidades ni siquiera terminan la secundaria, menos tienen oportunidades para llegar a los estudios superiores. Ahí hay grandes brechas también de desigualdad. Otra de las cosas es que cuando nos enseñan en el castellano y no necesariamente en nuestro idioma materno. Por eso que nuestros idiomas están desapareciendo. Esa es otra de las exigencias que hemos venido también diciendo. Existe la educación bilingüe intercultural, pero enseñando algunas palabritas en el idioma, pero no verdaderamente una enseñanza en el idioma. Y siempre cuando te enseñan también esta educación colonialista, esta educación individualista, esta educación, por ejemplo, que solamente te enseña a explotar, como se dice, la madre tierra. Siempre te dicen, sé emprendedor, sé mejor. No importa cómo, corrupto, ladrón, pero sé lo mejor, sé emprendedor. Eso es lo que te enseñan. Y eso es lo que no queremos. Nuestros pueblos no son individualistas, nuestros pueblos son colectivos.
Y todos los conocimientos y saberes también son colectivos. Y es por eso que se debería fortalecer la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Dejar que los pueblos puedan hacer también, como se dice, su propia educación. Tener su propio sistema de salud. Pero no nos dejan, pues, en este país. Ni nos dan el soporte necesario tampoco. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melania. Bueno, ya esta última pregunta para cerrar. Ha habido muchas preguntas, las que no se hayan respondido. Yo sí invito a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live y de Zoom que nos las manden a activismo@amnistia.org.pe porque ya se nos acabó un poco el tiempo. Y bueno, esta pregunta que voy a hacer es un poco 3 preguntas en uno, pero creo que es importante por la interseccionalidad. ¿Cuál es la situación de la población indígena adulta mayor o con enfermedades crónicas y la situación de las personas indígenas con discapacidad en medio de este contexto? Bueno, ¿cuál es la situación de los pueblos o de las mujeres indígenas adultos mayores? Mira, una de las cosas que parece que esta pandemia primeramente está atacando, como se puede decir, a las personas adultas, a las personas que tienen alguna enfermedad o a las personas que tienen bajas defensas, a las personas que están en desnutrición o con anemia. Esto no es casualidad, no es casualidad. Se ha venido diciendo desde el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, autoridades importantes, líderes mundiales, hablando y diciendo que no le conviene o no le conviene a los países, no le conviene a los empresarios, a los gobernantes, tener personas adultas o personas mayores. Seguramente porque para ellos no son productivos, porque quieren la mano de obra barata, quieren seguir explotando a los jóvenes. A los jóvenes quieren mantenerlos sumisos. Inclusive, los conocimientos y los saberes están en nuestros mayores, en nuestras mayoras. Pero sin embargo, si se desaparecieran nuestras mayoras, también los pueblos indígenas estaríamos desapareciendo. En este momento son los más vulnerables en nuestras comunidades. Y ahí está nuestra preocupación. Y hemos dicho todas las falencias que existen en cuestión de salud. No nos va a matar el virus, no nos va a matar el coronavirus, la pandemia, nos va a matar, como se dice, esa falta de política pública que no existe. Y eso al propósito, porque los gobiernos no han implementado, no les interesa. Como dijo nuestro hermano Richard, Vizcarra todos los días sale por la televisión, habla algo de pueblos indígenas, ni siquiera sabe. Están pensando en los pueblos, ahí pensando. Seguramente, de repente, se han olvidado en la almohada, pero ahí está. Esa es nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melania. Bueno, nos queda un poco más de un minuto. No sé si ustedes quieren hacer algunas palabras para cerrar, algunas conclusiones finales antes de despedirnos. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos por haber participado de este espacio. Quisiera también aprovechar para poder compartir la gran preocupación, pero sobre todo también las lecciones que estamos teniendo
a través de toda esta cuarentena y de toda la epidemia y de todo lo que ha venido sucediendo, creo que es importante ser solidarios, creo que es importante también que podamos buscar formas desde nuestros espacios para poder ayudar. Hay muchas formas de hacerlo. Nos podemos sumar, por ejemplo, a los petitorios que tiene Amnistía, pero también podemos rebotar noticias que sean reales y que también saquen a la luz y pongan sobre la mesa la discusión sobre el tema de pueblos indígenas, que como estamos viendo ha sido relegado durante todo este periodo largo, y hasta ahora no tenemos todavía una política que vaya a atender a la población indígena aprobada, y mucho menos que tenga todavía el presupuesto asignado, ¿no? Entonces, les invito a compartir este tipo de noticias, este tipo de discusiones, y les agradezco nuevamente la participación. Gracias, Ana María. Ana María Watson, abogada con estudios de segunda especialidad en interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos. Es parte de nuestro consejo directivo aquí en Amnistía Internacional. Yo no sé, Melania, Richard, ¿ustedes quieren darnos unas palabras de despedida antes de cerrar? Ya estamos un poquito fuera de la hora, pero bueno, ¿tienen chance? Bien, bueno, yo también quisiera agradecer también a Amnistía por esta oportunidad que nos permite expresar nuestro sentir, nuestro pensar, y también nuestras defensas que hacemos de nuestros derechos. Y es lo más difícil, quizás no es fácil también andar cuando uno puede decir las cosas con toda sinceridad, con franqueza, la realidad, pues a las autoridades no les gusta, ¿no? No les gusta, y también ahí empieza la discriminación también de parte de las autoridades, ¿no? Y esta es una de las cosas que también venimos sufriendo. En este caso, ONAMIAP, hemos ido cuestionando en el marco del rol que tenemos como organización, porque si nosotras no hablamos desde nuestro rol que nos corresponde para visibilizar nuestras demandas y exigir nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobierno? Jamás. Y es una de las cosas que también venimos sufriendo, discriminación de parte, en este caso del Ministerio de Cultura y de algunas otras autoridades. Esa es una clara que lo voy a decir. Y justamente como ONAMIAP, ahí están nuestros pronunciamientos en el Face, están las notas que estamos sacando. Y creo que ese es el sentir de nuestras hermanas y hermanos, que venimos recogiendo, escuchando también sus exigencias y sus demandas. Yo creo que solo como organización y a mí como dirigente me ha tocado exigir estas demandas. Y yo creo que seguiremos, continuaremos a pesar de la discriminación que venimos sufriendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melania. Richard, yo no sé si quieres cerrar con algunas palabras antes de que nos despidamos. Estamos un poco por encima de la hora, pero hay tiempo para unas pequeñas palabras. Yo más bien agradecer a Amnistía Internacional por el espacio y la oportunidad de compartir y visibilizar un poco la preocupación que tenemos como organizaciones que representamos a pueblos, ¿no? El trabajo tiene que continuar. Una vez más, desde AIDESET se llama la reflexión a que se siga buscando la unidad organizacional en defensa de la salud y la vida de los derechos de los pueblos colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ambos, a Richard Rubio Condo, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, y a Melania Canales, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú, de la cual es presidenta. Y bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido hasta esta hora. Yo les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para futuras charlas. Y bueno, muchísimas gracias y buenas noches.